Hola, ¿cómo están? Bueno, esta es la clase número 5. Hoy vamos a tener como tema el proceso de selección de personal. Ustedes ya recibieron el texto, entonces lo que voy a hacer es una explicación eh, de lo que van a encontrar en este texto. Bien, lo que tiene que ver con el seleccionar el personal es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque hay que identificar a las personas más idóneas para cubrir los puestos de trabajo específicos, ¿no? Y además hay que obtener la mayor eficiencia en el cargo. Entonces, esta actividad tiene que ser estructurada y planificada, ¿sí? ¿Por qué? Para que pueda permitir atraer, ¿sí? Y evaluar e identificar predictivamente, ¿sí? O sea, de antemano, las características personales, ¿sí? De los sujetos o individuos a los que vamos a denominar candidatos, ¿sí? Entonces, esos candidatos van a ser las personas más idóneas y aptas. ¿Por qué? Porque van a cumplir con determinadas características, habilidades y capacidades, ¿sí? Que las vamos a determinar de, de antemano, con anterioridad. Por eso es un proceso que tiene que ver con la predicción. Bien, entonces, ¿qué, qué pasa? Este proceso de selección de personal tiene ciertas características, ¿sí? Entonces, una de ellas es esta característica de ser predictivo, es un proceso predictivo. ¿Por qué? Porque hay que tomar la decisión de hacer ingresar a una persona, ¿sí? De afuera, tal vez de la organización, ¿sí? Sin que se haya desempeñado en ese lugar. Entonces, lo que se supone es que esta persona va a ser capaz de cubrir el puesto vacante, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener, como mencioné anteriormente, habilidades necesarias para cubrir ese cargo. Entonces, en el proceso de selección, ambas partes están implicadas, tanto los directivos como los candidatos, ¿sí? Bien, entonces, ¿por qué van a estar involucrados? Por esta cuestión, ¿sí? De que el director va a ser uno de los últimos que va a decidir si estas personas o grupo de personas quedan o no, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta que el mismo candidato también decide si se queda trabajando o no. Bien, entonces, ¿por qué es tan importante el proceso de selección de personal? Porque si llega a ser una tarea mal realizada, puede generar inconvenientes legales en un futuro, puede haber una ineficiencia en el desempeño y una pérdida de tiempo y dinero para la institución, para la organización, para la empresa. ¿Por qué? Porque hay que hacer de vuelta todo el proceso de selección, porque tal vez la persona que cubrió ese cargo no era la más idónea. Bien, entonces, también hay que tener en cuenta que hay etapas, ¿sí? Que siguen los encargados del proceso de selección. Estas etapas tienen que ver con la elaboración del perfil del puesto de trabajo, elección de fuentes de reclutamiento, la población inicial que vamos a necesitar para seleccionar los currículum vitae, la entrevista inicial, entrevistas en profundidad, tienen una entrevista inicial y luego, si pasan la primera entrevista, van a otro tipo de entrevista. ¿Sí? Va a haber una evaluación, un ranking, la decisión de incorporación o no, y el seguimiento que se va a hacer de esa persona, ese conjunto de personas que se tomó para ocupar un cargo o varios en la institución. ¿Sí? Bien. Entonces, también hay antes, ¿no? Del proceso de selección, hay una elaboración del perfil que se necesita para ese puesto de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Esto quiere decir, ¿sí? Que las personas
que son seleccionadas para un puesto de trabajo van a ser en función de un perfil que la organización ha elaborado, porque es ese perfil ¿sí?, de empleado que va a necesitar. Entonces, el candidato a un puesto es evaluado a partir de ese perfil que se diseñó en la empresa, ¿sí? Y ese perfil puede ser más amplio, es muy amplio y va a abarcar a mayor cantidad de personas, ¿sí? O puede ser que se esté buscando algo más específico, entonces va a ser más restringido. ¿Qué tenemos que recordar? Los tipos de puestos de trabajo, ¿sí? De acuerdo al tipo de trabajo que se va a realizar, que la empresa necesita cubrir, ¿sí?, va a ser un perfil más amplio. ¿Qué quiere decir? Que si solamente se necesita estudio secundario para cubrir un puesto de trabajo, va a haber muchísima más cantidad de personas que puedan aspirar a ese tipo de trabajo que aquel tipo de trabajo que es sumamente calificado, altamente cualificado, donde se necesitan máster, doctorados para acceder. Entonces ese va a ser más restringido. Recuerden, para esto tener en cuenta los tipos de trabajo que fueron estudiando hasta la semana pasada. Bien, el diseño para empezar a elaborar el perfil para el puesto de trabajo se hace con una pregunta. Entonces, esa pregunta es: ¿cómo debería ser la persona que ocupa el puesto de trabajo? Eso es lo que se preguntan los que diseñan, ¿sí?, los puestos. ¿Cómo debería ser la persona? ¿Qué habilidades, qué capacidad, ¿sí?, tiene que tener para poder ocupar este puesto? ¿Sí? Bien. Entonces, los requisitos a tener en cuenta a la hora de seleccionar tienen que ver con la edad mínima y máxima deseable, el sexo que se prefiere, ojo con esto, porque acá hay que especificar a veces por qué determinado sexo para cubrir, la procedencia geográfica, o sea, dónde vive, la disponibilidad para dedicaciones especiales, por ejemplo, si tiene que viajar o no, si dispone de tiempo para poder viajar a otro lugar, que quede bastante lejos de la casa, por ejemplo, otra provincia, otro país. Bien, disponer de la licencia de conducir, hay determinados trabajos que te piden que tengas licencia de conducir o tener tu propio vehículo, determinado tipo de formación, como ya mencioné, si habla otros idiomas, qué experiencia tiene en el puesto. Todo eso son los requisitos que se tienen a la hora, ¿no?, de hacer una selección. Bueno, las fuentes de reclutamiento de personal, o sea, cómo la empresa decide cómo va a tomar a ese personal, pueden ser dos: las externas o las internas. Las externas es cuando la selección se realiza entre personas ajenas que nunca trabajaron en la empresa, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las internas? Cuando se cubren cargos vacantes con personal que trabaja dentro de la empresa. Entonces, el reclutamiento interno se hace cuando, por ejemplo, alguno de los empleados asciende de categoría o cuando lo transfieren de un área a otra. Las fuentes externas, ¿cuáles serían entonces? Para acceder a candidatos para un puesto de trabajo, van a ser las siguientes: los currículum vitae, que llegan espontáneamente a las empresas, carteles que ponen las fábricas, las empresas afuera, en el mismo lugar, cuelgan un cartel y dicen que están buscando, por ejemplo, operarios, empleados para cubrir determinadas vacantes. Esas son las externas. También tienen como externas referencias de empleados de la organización o de personas conocidas de los directivos. Entonces, se enteran personas de la organización que están buscando a alguien, ¿sí?, para cubrir determinado puesto de trabajo, entonces van y comunican: yo conozco a alguien que sabe de esto, tiene experiencia, ¿sí? Entonces ahí tienen otra fuente externa. Las consultoras de personal que las organizaciones contratan para que realicen de forma externa a la organización la búsqueda de personal, ¿sí? Estas consultoras se encargan de seleccionar personal para
la empresa, o sea, la empresa no tiene el departamento de recursos humanos, entonces recurre a estas consultoras. Publicación de avisos en los medios de comunicación es otra de las chances. Bien, una vez que estamos dentro del proceso de selección de personal, y en una de las entrevistas puede suceder que se tomen test, ¿sí?, laborales. Estos test no están siempre en todas las entrevistas, pero los test ocupacionales en muchos lugares los utilizan. Entonces, ¿por qué se utilizan estos test en los procesos de selección? Bueno, estos test son realizados por psicólogos y tienen el objetivo de conocer las características de la personalidad del individuo, ¿sí? Entonces, para administrar un proceso psicodiagnóstico, para determinar qué perfil es el más adecuado para cubrir un puesto de trabajo, luego de la presentación de los currículum vitae, ¿sí?, las entrevistas pueden, ¿sí?, ser en base a estos test, ¿sí? No quiere decir que todas lo hagan, pero algunas lo implementan. Entonces, algunos de ellos pueden ser el test de la persona bajo la lluvia, que está calificado como un test proyectivo, gráfico, porque consiste en dibujar y contar la historia que está de la persona, ¿no?, que está bajo la lluvia. Este es uno de los test más utilizados, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene de importante? Que es una prueba proyectiva y que la persona va a dibujar, ¿sí?, una figura que va a exteriorizar su mundo interno, cómo se ve con respecto al mundo. Este test puede hacerse de forma individual o grupal, y lo único que se requiere es de una hoja en blanco y un lápiz. Es útil en todas las edades, ¿sí?, y en ambos sexos. ¿Por qué? Porque va a ofrecer información sobre el individuo. En la interpretación del dibujo se busca obtener la imagen corporal de un individuo bajo condiciones desagradables, tensas, en las que la lluvia va a representar un factor perturbador, y así se puede observar qué tipo de defensas utiliza la persona que está dibujando, ¿no? Bien, después tenemos que tener en cuenta que en estos test proyectivos son importantes los elementos, ¿sí?, que el candidato o el paciente dibuja o no dibuja en la hoja, como la historia que va a contar a continuación sobre esa persona. Bien, a su vez este test permite evaluar la ansiedad, el temor del paciente en determinados ámbitos, se puede ver cuáles son sus defensas y si se adapta o no, ¿sí?, a los cambios y en qué grado se adapta a esos cambios, y si hay una organización o desorganización psíquica. Después tenemos otro test, que es el de Bender. Bueno, este es un instrumento psicotécnico donde lo que es una evaluación psicológica que se va a emplear para evaluar el funcionamiento visomotor y la percepción visual, ¿sí? Y esto se puede aplicar tanto en adultos como en niños. El objetivo de este test es evaluar la madurez visual, la integración visomotora, el estilo de respuesta, la reacción, ¿sí?, o a la frustración, a la habilidad para corregir errores, habilidades de planificación, organización, etc. Bien, el test consiste en copiar, ¿sí?, una serie de figuras y requiere de habilidades motoras finas, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, que uno tiene que ser muy hábil con la motricidad fina, cómo va a copiar esos dibujos, ¿sí? Cómo ve, eso es todo muy importante, es lo que se observa mucho en estos tipos de test. Bueno, y aquí tienen los dibujos, acá les hice un meme que con este vamos a trabajar la semana que viene, ya les dije que vamos a hablarlo en el grupo, y tienen todos los dibujos que están en el texto para
como alguno de los ejemplos, no quiere decir que hay esto solamente, sino que hay varios test. Los invito a que entren en internet y pongan test laborales y van a encontrar un montón más, ¿sí? Como para que puedan ir investigando por su cuenta y luego ustedes me cuenten qué fue lo que vieron. Bueno, los dejo, que tengan un gran fin de semana y nos vemos la próxima clase. Chau.